El posicionamiento del territorio, construir estrategias de paz para impulsar el desarrollo económico, la promoción de sectores económicos o productivos, mejorar la eficacia en procesos productivos o la competitividad de los productos. Eso es el reto que tenemos como territorio. Entonces escuchamos al comunicador social y periodista Jesús Abad Colorado. Ya son las 12:32. Yo espero que después de mi presentación almuercen. Les voy a pedir, por favor, así como el colega de Israel, el señor del Grupo Mitrelli pidió un poco de respeto, les voy a pedir que se concentren con mi ejercicio fotográfico, periodístico y de memoria, porque vamos a hablar un poco, porque hay que construir territorios en paz. Después de que yo he visto un país en guerra. Un consejo, sobre todo si todavía hay alcaldes. Yo quisiera saber cuántos diputados quedaron acá. ¿Cuántos diputados quedaron? Un consejo para los alcaldes. Un consejo para los alcaldes que también acaban de salir del escenario. Cuando hagan un evento, yo sé que tienen que concertar con el gobernador, pero ojalá el gobernador lo dejen un poco para la intervención después del mediodía, por una razón muy sencilla. Vienen con toda la prensa, que son mis colegas, y casi toda la prensa se va con él. Y la gente que quiere hablar aquí para que la escuche el gobernador, y yo sé que tiene representantes aquí, como Carlos Mario, como María Victoria, pero al gobernador hay que contarle lo que sucede y los sueños. Pero muchas veces también pasa cuando el presidente va, lleva en su avión o helicóptero 20 periodistas, se va el presidente y todos los periodistas se van detrás. Voy a pedir el favor que apaguen un poco la mitad de la luz o toda la luz de este espacio para que observemos mejor. Yo enseguida me bajo para poder mostrar mejor las imágenes y pido que me faciliten un micrófono inalámbrico y voy a tratar de hacer un ejercicio muy rápido, aunque me da pena hacerlo rápido, porque yo que he trabajado en temas de la memoria, a mí me gusta contar las historias. A mí me gusta dar los nombres de las víctimas, me gusta hablar de cada pueblo, me gusta hablar de la resistencia y me gusta hablar de la dignidad de gente del oriente antioqueño, de donde son mis raíces, y especialmente de gente de Granada que me ha enseñado la palabra resistencia, que me ha enseñado la palabra resiliencia, porque en medio de las tragedias, por favor, si me terminan de apagar la luz del escenario. En medio de las tragedias, yo en este pueblo he visto a la gente casarse mientras buscan a los muertos entre los escombros. Y he visto a este pueblo marchar con ladrillos. Y tengo que decir eso porque tengo que honrar la memoria y la fuerza de un municipio como Granada. En Colombia, la única fotografía que les voy a presentar, que no es mía, es la que ustedes ven ahí, pero debería de hacer parte del ADN de cada uno de ustedes. Esa fotografía, llamada El Cristo Campesino, está en un informe de violencia de los años 60 que sacó Monseñor Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y el padre de la sociología en Colombia, Orlando Falsborda. Y sacaron esta fotografía y muchas más, el corte del florero, las mujeres, había imágenes con mujeres con su vientre abierto porque le sacaban sus hijos. Y ese informe de la violencia de los años 50 o 60 no lo conocemos porque no nos lo enseñan en nuestros colegios ni en la universidad, pero deberíamos de haberlo conocido
para no repetir lo que ha vivido poblaciones como Granada, el oriente antioqueño y muchas otras partes del país. Gracias. Perdón. En Colombia, durante muchos años yo he visto a la población levantar una bandera blanca. En este caso es la sábana de una cama de las monjas de la Madre Laura, es en el Chocó. Acabamos de cumplir 14 años de la tragedia de Bojayá, fue el día 2 de mayo, hoy hace 14 años yo estaba llegando a Bojayá, fui el primer periodista que entró, gracias a Monseñor Fidel León Cadavid, que hoy no está acá, pero nos acompaña su representante, gracias a la iglesia que siempre ha sabido que mi trabajo es con las víctimas, no con los victimarios ni con los corruptos que muchas veces han gobernado a Colombia. Esa bandera era para enterrar a una mujer que había muerto en los enfrentamientos, no al interior de la iglesia, sino 4 días después de la tragedia en la iglesia. Porque cuando yo llegué, lo primero que me dijo la gente es: por favor, no se vaya, que la guerra sigue. Y la guerra todavía hoy, 14 años después, está en el territorio. Así que en ese bote en el que un hombre lleva una bandera blanca, va una mujer que se llama Hubertina, que murió en el enfrentamiento, ya no entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC, sino entre la guerrilla y el ejército colombiano. Por eso para mí es la bandera símbolo de un libro que publiqué el año pasado que se llama Mirar de la vida profunda. La manera como yo puedo hablarle a Colombia y a un país mayoritariamente católico, también con muy buena, o sea, con otra serie de religiones, protestantes, anglicanos o de la religión que sea, es poderles decir a ustedes que vi enterrar los muertos de la iglesia de Bojayá, pero la mejor manera para un país mayoritariamente católico, donde casi todos utilizamos los símbolos religiosos en el pecho o lo llevamos en una billetera, es el Cristo mutilado. Y así fue como yo vi a los habitantes de Bojayá, mutilados, recogidos sus pedazos en bolsas para ir a enterrar. Ese bote que ustedes observan en la imagen es con los restos de algunas de las víctimas de la iglesia de Bojayá en el año 2002. Y esta imagen es la imagen de una mujer que se llamaba Hubertina, que es luego la mujer que llevamos a enterrar, y por eso la bandera blanca en la punta del bote. El hombre que está ahí y que es hermano de ustedes, así aquí la mayor parte, creo que el 98% de la población que está aquí es mestiza y medianamente blanca, ese hombre es hermano nuestro, se llama Aniceto y es el esposo de Hubertina, y en medio de la soledad está enterrando a su esposa acompañado de 3 monjas misioneras de la Madre Laura, una prima, el hombre que sostenía la bandera, y un periodista que se acostumbró a caminar con la gente para contar la historia de Colombia y para decir por qué hay que decir basta ya y por qué hay que decirle sí, por lo menos, a un proceso de paz, porque son los negros, son los mestizos, son los indígenas los que en Colombia han puesto los muertos, y hay otros que se enriquecen con la guerra de los más pobres. Si vengo al oriente antioqueño, tengo que hacerle un homenaje a las mujeres de amor. Cuando yo voy a la Universidad de Harvard, o a Chicago, o a Vancouver, o a Toronto, o si voy a Suiza o a España, y me dicen, ¿cómo que las mujeres de amor? Y yo les digo, sí, la Asociación de Mujeres del Oriente. Las mujeres que en esta región se la han jugado por la vida, pero no son reconocidas en Colombia, no son parte de los distintos medios de comunicación, pero estoy seguro que aquí hay mujeres de amor
y hay hombres que las acompañan y que caminan con ellas porque quieren un país distinto. Esa imagen es la portada del informe Basta Ya, porque yo hice parte durante 5 años del grupo de memoria histórica y me he acostumbrado a ir a muchos lugares del país para honrar la memoria de los ausentes, pero no solamente la memoria de los ausentes campesinos, que son las principales víctimas de Colombia, sino la memoria de gente digna y honesta que trabaja por su comunidad, pero no son parte de los grandes titulares de los medios de comunicación. Y esa mujer, una fotografía tomada en Cocorná en noviembre del año 2001, se convirtió en la imagen del Basta Ya, en un país en donde hoy hablamos de la película Magia Salvaje, que es muy bonita y que financió el Grupo Éxito. Pero yo les tengo que decir que la magia salvaje la he visto también cuando veo que las mariposas de Colombia se posan sobre el pecho de combatientes, a veces de los paramilitares o de la guerrilla o del ejército. Encuentro a las mariposas ahogadas en petróleo y uno dice, una mariposa frágil sobre la canana de un combatiente. Y así es la fragilidad, como lo es el amor, como somos los seres humanos y perder la vida. En la historia, los dinosaurios, que eran los más fuertes, desaparecieron. Las mariposas, que son más débiles, nos siguen acompañando y tendríamos que sentirnos orgullosos en un país rico en biodiversidad, pero no solamente se han destruido en medio de la guerra, sino con las famosas locomotoras mineras que a veces no entienden las necesidades de la población y que la riqueza de Colombia es el campo y no el oro, porque el oro no se puede beber para calmar la sed, pero el día que no tengamos agua de nuestros ríos, del San Carlos, del Nare, del Dormilón, del Samaná, ahí sí nos vamos a ver jodidos si no defendemos el territorio y los megaproyectos que no entienden que la necesidad de las comunidades son otras y no necesariamente las que llevan la riqueza a las grandes compañías. También he visto los árboles heridos en medio de los combates. Estamos acostumbrados a decir, y aquí está Jorge Mario Alzate de la Unidad de Víctimas, representante en Antioquia, a quien le agradezco su presencia. Hablamos de 8 millones de víctimas y no hemos entendido que víctima también fue la naturaleza. ¿Cuántos bosques he visto destruidos y abaleados? Y entonces yo me acerco, como me acerco a la mariposa, a los tiros en los árboles. Me acerco a los árboles en los que amarraron campesinos colombianos los grupos paramilitares, pero también donde muchas veces la guerrilla encadenó a los secuestrados. En este caso, me acerqué a un árbol en norte de Santander que está a 40 metros de los hornos crematorios en los que los paramilitares incineraron a los campesinos a quienes acusaban de guerrilleros para desaparecer cualquier evidencia. Y cerca de ese árbol, en medio del miedo de la gente que a veces me acompaña, encontraba la ropa y los zapatos, que son obras de arte que nos tienen que decir que esa ropa de los asesinados y los zapatos debajo del árbol eran de campesinos antes de llevar a un horno crematorio en la población de Villa del Rosario, norte de Santander. Y que en ese árbol están las inscripciones de las AUC. Podían ser las de las FARC, pero nunca he escuchado, a pesar de la criminalidad de las FARC o de las guerrillas en Colombia, nunca escuché que las FARC tuvieran hornos crematorios. Pero he visto los perros marcados en Colombia
y también la piel de las mujeres después de que fueron violadas, y es una imagen de Medellín y las mujeres que están aquí presentes de Amor o las que han hecho parte de la Ruta Pacífica o mi compañera que hoy me acompaña, sabe cómo lloramos antes de que yo hiciera esta fotografía que publiqué casi 3 años después de haberla tomado. Una niña de Medellín acusada de ser cómplice o hermana de un miliciano y por eso fue violada por 4 paramilitares que, no contentos con escribirle en la piel de su mano las siglas del grupo paramilitar, le quemaron cigarrillos en sus piernas y en su pecho le hicieron líneas con el mismo objeto cortopunzante con el que marcaron su mano. Una marca endeble que con el paso de los meses y los años se borró, pero que con seguridad, como ha sucedido con los campesinos, hombres y mujeres de Colombia, después de una tragedia, la huella queda en el alma. Y por eso en este país, vuelvo y les digo, la guerra hay que acabarla, para que no volvamos a ver grafitis y pintas sobre las casas de los campesinos de las FARC o del ELN. Las imágenes que ustedes van a ver aquí hay del oriente antioqueño, de San Carlos, Granada, San Francisco, esta es de San Francisco. Y con seguridad que ustedes se van a tocar. Al final les voy a mostrar las de Granada para hablar de la resistencia. Y si me demoro 5 minuticos más, entiéndame que ustedes muchas veces pueden escuchar más a la secretaria de gobierno que a una persona como yo, que se la pasa de ciudad en ciudad y de campo en campo y que en los últimos 4 días ha pasado por Fundación Magdalena, por Ciénaga, por Bogotá, antier en Villavicencio, porque estoy hablando con los estudiantes de este país para decirles que cuando hablemos de verdad para reconstruir a Colombia, también tenemos que entender que hubo gente del Estado que hizo parte de la guerra, pero nosotros siempre vemos la criminalidad en el ilegal, en las AUC, en el ELN y en las FARC. Pero recuerden ustedes que las convivir aquí en Antioquia fueron un aparato utilizado para el paramilitarismo y para despojar de la tierra a miles de familias, especialmente en el Urabá antioqueño. Y que estas fotografías yo las presento con los grafitis de los distintos grupos armados, porque a gente que se comportó de forma ilegal, yo no los puedo ver como mis pares, sino como criminales. Destruimos los bosques para sembrar hoja de coca y producir cocaína. Quemamos los bosques con los atentados de la guerrilla del ELN, Machuca, Antioquia, y fui el primer periodista que llegó a Machuca y encontré 35 cuerpos calcinados dentro de una iglesia. Y son imágenes que nunca se me podrán borrar a mí, pero imagínense ustedes a las víctimas y a los familiares de ese horror que en total dejó 78 muertos de la guerrilla del ELN. Se derramó el petróleo, se convirtió en ríos y las huellas fueron quedando en las viviendas. Los bombardeos del ejército o de la guerrilla en el Chocó, las bombas del ELN en San Francisco infames que destruyeron parte de su territorio. El Aro en Ituango, Antioquia, destruido por paramilitares en complicidad con la fuerza pública en octubre de 1997. Las minas antipersonales sembradas por la guerrilla en el oriente antioqueño, en este caso cerca de la Mirandita, junto a la escuela. Los tableros de San Francisco, Antioquia, con la última clase de inglés, destruido por los paramilitares en el sur de Bolívar, por las FARC en el Chocó, o por el ejército colombiano, la Brigada 17, que hoy tiene a un general que actuó de manera criminal como Rito Alejo del Río. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué habla usted así? ¿Y por qué habla con tal seriedad? Porque yo he caminado a pie, no en helicóptero. He caminado con los campesinos para escuchar su historia
Y lo que ustedes escuchan aquí hoy, lo han escuchado generales de este país y nunca se han atrevido a decir usted miente, porque ellos saben que en la guerra, y lo sabe este país, que en la guerra han mentido todos y que mi ejercicio es ayudar a encontrar la verdad para decir, esta guerra hay que pararla. No podemos destruir más los salones de clase, ni la vida de la gente, ni sus sueños. El domingo en la noche estuve en este mismo lugar. 40 pescadores asesinados en Ciénaga Magdalena en noviembre del 2000. Y el domingo en la noche, a las 12 de la noche, estaba haciendo fotografías de un ejercicio que ahora les voy a mostrar al final, pensando en la esperanza. Entonces he visto la ropa de los pescadores y la ropa de los policías asesinados en las tomas armadas de las FARC, así como sucedió en Granada, como sucedió en Nariño, Antioquia, con la toma también del 99. Y ni qué decir, esta imagen, y para usted, Monseñor, esta imagen que me recuerda a mí, mi primer acto, mi padre, mi primer acto mientras yo estaba haciendo mi práctica de periodismo en el periódico El Colombiano, donde trabajé hasta el año 2001. 14 militares murieron en la escuela de Alto Bonito en una emboscada de la guerrilla de las FARC. Militares rasos, no los profesionales de hoy. Muchachos que buscaban la libreta militar, hijos pobres de este país, como son generalmente los que van a los campos de batalla. Cuando yo me asomé a esa ventana, ¿cuál había sido la última clase antes de que 14 militares murieran en una noche de mayo del año 92 en la escuela de Alto Bonito? En el tablero, la última clase había sido la historia de Caín y Abel. Un hermano mata a otro hermano. Y yo no quisiera decir quién es Caín y quién es Abel, porque yo he visto aquí campesinos asesinados por el ejército colombiano, sindicalistas y líderes sociales desaparecidos por la Brigada 20, defensores de derechos humanos como Héctor Abad o Jesús María Valle, mi amigo, asesinados por la extrema derecha y sindicados de ser cómplices de la guerrilla. Así que muchas veces Caín y Abel está dentro de nosotros mismos, y el trabajo de ustedes como sacerdotes, el de los maestros, el de los gobernantes y el de los diputados, tiene que ser ponerse a la altura de los que han perdido y de los campesinos que durante años están reclamando la paz y levantan una bandera, pero quienes deciden la paz o la guerra generalmente no saben lo que eso significa y no saben lo que es el dolor de un desaparecido o un secuestrado en esa infamia que es el secuestro en Colombia o la desaparición forzada, el secuestro económico o la desaparición por razones ideológicas, porque el otro es de la UP o es comunista o es sindicalista. Aquí se desapareció la gente, pero es que este tiene un poquito más, y yo tengo primos desaparecidos por secuestro, que no se le alcanzó a pagar a la guerrilla el dinero, pero también están hablando con una persona al que el ejército le desapareció otro primo. La característica de ambos es que eran padres de familia, ni un acaudalado ni un guerrillero, padres de familia y campesinos. ¿Cuándo vamos a dejar de ver a los niños vestir los muertos? Recuerdo a Eduardo Salazar en San Carlos, Antioquia, asesinado por los paramilitares, también con complicidad de la fuerza pública. Eduardo Salazar y 13 personas más, 2 líderes sociales de San Carlos, y a los 2 líderes en San Carlos le mocharon la cabeza y los arrojaron. Encontraron sus cuerpos, pero no sus cabezas, porque pensaban demasiado y pensaban tanto que sus cabezas
se quedaron en la represa abajo de San Carlos. También recuerdo a Cielo Giraldo de San Carlos, secretaria de la Acción Comunal. Cielo y su hermano, miren ustedes cómo son de bonitos y cómo son de bonitos mis campesinos. Yo que soy hijo de campesinos del oriente antioqueño. Cielo y Ángel eran hermanos. Los nombres que les pusieron: Cielo y Ángel Giraldo, asesinados por la guerrilla de las FARC con 16 campesinos más en enero del 2003, el 9º frente de las FARC. Y Cielo era la secretaria de la Acción Comunal. A Eduardo lo mataron en el 98 con los campesinos, acusándolos de cómplices de la guerrilla. 5 años después es las FARC la que va a San Carlos y mata a los campesinos de cómplices del ejército. En la casa de Cielo había un teléfono a donde los soldados iban para llamar a su mamá o a su novia. Y uno dice, por eso, qué guerra tan infame la que hemos vivido. He visto a los campesinos indígenas recoger los cuerpos de sus muertos, a los soldados llevar supuestos guerrilleros y detrás una madre diciendo: él no es guerrillero, él es campesino. ¿Cuántos falsos positivos en Colombia? 2002, 2010, pero antes del 2002 hubo muchos campesinos asesinados y pasados como guerrilleros. ¿Y cuántas tragedias vi yo en este país? Segovia, Antioquia. Cocorná, Gabriel Arturo Villegas. Conservo las fotos que le mandó la guerrilla a Gabriel pidiéndole que matara al comandante paramilitar de Cocorná, a Matute, para que le devolvieran la vida de su hija, Ana Lucía. Podría mostrarle todas esas imágenes y durante 10 minutos solamente hablar de Ana Lucía Duque para recordar las cartas que le mandó amorosas a su hija con una letra hermosa. Y recuerdo la carta con una ortografía terrible en la que la guerrilla le mandaba la carta a don Gabriel. Eso fue en abril del 2003. Y ese hombre que va llorando, obviamente, campesino aquí de su tierra, aquí, no podía matar a un comandante paramilitar, porque nuestros campesinos saben sembrar, pero la valentía que le pedían los guerrilleros era la cobardía que tenían a veces para enfrentar a los paramilitares realmente y dejar a los campesinos desprotegidos. He visto el dolor del pueblo afro, el pueblo mestizo, los de Ituango, a la gente de Peque, a Eugenio Palacio, víctima en Bojayá. Y yo hago esas fotografías porque sé que nuestros hombres son tiernos y muchas veces nos ven como el sexo fuerte, y yo digo no. Cuando yo hago estas fotografías estoy buscando la humanidad de nuestros hombres, muchas veces reducidos en la guerra a meras cifras del gobierno. Recuerdo a esta mujer de Granada, me disculpan que no sepa el nombre y ojalá me lo dieran, pero algún día Angélica me dijeron ella es familiar de los conejos. Así es el apodo, pero la recuerdo a ella tomada el 9 de diciembre del 2000 aquí en esta población en medio de la tragedia. Y he visto tantas veces el éxodo del mundo y el éxodo bíblico se ha repetido en nuestros campos. Y he visto a la gente en las montañas cargar con sus vírgenes del Carmen. Los he visto en bote huyendo en medio de la guerra. Los veo a caballo y noten ustedes cómo las gallinas se van ahogando. Es que víctimas, vuelvo y le digo, no son solamente la piel de los seres humanos. Víctimas también son las vacas y son las gallinas y los caballos y los perros, porque es que a este mundo nosotros no llegamos solos, llegamos con ríos, llegamos con mariposas y pájaros. Pero he visto tanto dolor cuando la gente en mi oriente antioqueño tiene que cargar la nevera
y Misael se levanta una nevera al hombro allá en la vereda La Tupiada de San Carlos, Antioquia, y su hija Karina con los pies en el aire huye, y solamente son noticia un día, porque es que eso es la vida de un campesino, noticia un día. Y a Misael, que lo vi con la nevera, también lo vi sacar los cerdos, y el cerdo iba llorando, y lo vi sacar los pollos, las gallinas y la ropa. He visto a los campesinos sacar los cristos, salir huyendo con los perros, con las gallinas en Mapiripán, en el Meta. He visto a los Nucacmacú en el Guaviare huyendo de la guerra. Y yo me pregunto, ¿cuáles mandamientos hemos aprendido? Usted que hablaba ahora de las tablas de los mandamientos, y en este país mucha gente justifica, armados y llamados civiles, mata que Dios perdona, y decimos ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuándo vamos a vivir la religión como verbo, no como sustantivo? ¿Cuándo en nuestras casas y en nuestros colegios y escuelas nos van a enseñar a respetar la vida y a dejar una huella en un cuaderno en el que digamos desde pequeñitos, nunca más voy a matar o nunca mataré, siempre voy a respetar la vida, voy a ser un defensor de la vida y soy un defensor de la naturaleza? Pero nuestros maestros, acosados por los sistemas educativos, se la pasan llenando tablas y tablas de matemática, inglés, biología, y se nos olvida que lo primero que tenemos que aprender a respetar es la vida, para que nunca más nuestros niños tengan que volver a entrar a ningún grupo armado, porque jamás se podrá construir futuro con las armas, ni con niños que a sus 16 años entran para vengar la muerte de un familiar, ni personas que hagan del símbolo del cristianismo esa cruz hecha con ojivas de bala por paramilitares, por guerrilleros o por soldados o por gente que dice ser de la autodefensa y dicen, porque los he visto decir, somos hijos del ejército de Dios. Y ahí está la disyuntiva. Tenemos la capacidad de amar para levantar a nuestros hijos, pero tenemos que rechazar las armas para que nadie nunca más vuelva a vivir ese horror que ha vivido especialmente la gente del campo, en la que los políticos de este país, los dirigentes económicos, no supieron lo que era la guerra, y los testimonios de los campesinos fueron menospreciados. Los campesinos colombianos decían, tienen un pozo con caimanes, utilizan un perro y a una mujer le echaron un perro, y conozco el testimonio de una mujer en el Cesar en el que un perro le destruyó el seno. O este perro del bloque Catatumbo, que se lo echaban a los campesinos para que confesaran. O el jaguar que tenían los jaguares que tenían en Córdoba, en las fincas de Mancuso y 08 y todos sus criminales. Aquí en Piamonte, Bajo Cauca, Macaco tenía un león que hoy está en el zoológico de Medellín y le dicen nene. La barbarie que se ha vivido en Colombia es espantosa, y muchas veces campesinos de todos estos municipios, porque son ustedes los alcaldes del oriente y los de todo el país y los campesinos, los que saben lo que significa
ser presa de la cacería de un asesino que le pone a uno precio por la forma como piensa o porque tiene un poquito de dinero. Y se invadió la ciudad de guerra, porque en Medellín en el 2002 sacaron las milicias urbanas que cometían todo tipo de atropellos. Eso hacían las milicias y las guerrillas en la Comuna 13, pero enseguida fueron y nos dejaron los paramilitares, y se los dice alguien que se crió en la Comuna 13. Allá nos dejaron los paramilitares, y hoy cuando hablamos de la escombrera y los desaparecidos, entonces ¿qué? En esa escombrera hay gente que fue enterrada por las milicias en los 90, pero después de la Operación Orión, muchos fueron enterrados, pero les echaron miles de toneladas de tierra encima y la guerra se multiplicó en el campo, en el mar y en el aire. Y yo les digo a ustedes, ¿alguien cree que la solución algún día en Colombia va a ser la guerra? Estamos en un proceso de paz y me dirán a mí, este va a hablar de la paz porque trabaja con el gobierno de Santos. Yo no trabajo con el gobierno de Santos, soy un periodista de a pie que trata de hacerle entender a la clase dirigente de este país, y aquí hay dirigentes, decirles, la paz se hace no solamente para que los industriales sigan ganando, que en paz van a ganar mucho más. Es que en medio de la paz los industriales colombianos han ganado mucho. La paz se hace para que la gente que ha vivido en medio de la guerra pueda algún día vivir en paz. Y me estoy refiriendo sobre todo a esos campesinos que son los que perdieron la vida, pusieron sus hijos para la guerrilla, para los paramilitares y para el ejército, pero además pusieron la tierra en Colombia, en un país en el que los campesinos hoy están reclamando tierra, pero hay una clase dirigente política de derecha que está haciendo alianzas con el procurador para decir que es que están expropiando a unos señores. Y la última manifestación, por favor que no protesten contra mí, la última manifestación del procurador fue en las sabanas de San Ángel. Y ustedes saben qué es San Ángel. Ustedes dirán, no, está allá con los campesinos, pobrecitos. Y no, en las sabanas de San Ángel, se los dice alguien que conoció a Jorge 40, el paramilitar o el virrey de Magdalena y Cesar. Pero en San Ángel había una mujer que era la comandante y se llamaba Sonia, y le decían alias la sombrerona. Y la sombrerona, con el poder de las armas y del ejército paramilitar, que allá estaba de la mano con el ejército colombiano, me llegaba a mí al hombro y le decían la sombrerona por lo que utilizaba, pero humillaba a los alcaldes, y hay personas que llegaron a ver alcaldes arrodillados ante la sombrerona. Valientes las mujeres que están siempre en contra de la guerra. Yo voy a ir, las fotografías, yo no he tenido solamente ojos para ver el dolor, he tenido ojos para la vida, pero en medio de la vida quiero hacerle homenaje a las mujeres campesinas, a las mujeres que en muchos lugares de Colombia marcharon en contra de la guerra, en Bogotá, en Medellín, de la Ruta Pacífica y de Amor. Y muchos salíamos a decir, queremos morir de viejos, deseamos la paz, la salida negociada, una urgencia para nuestro tiempo. Y es una foto del 2007 en Cali, pero cuando estábamos en el 2007 no nos mostraban sino frases de la guerra y la guerra, y los medios nos vendían guerra, pero no nos hablaban de que la gente en muchas partes del país pedía paz. Y aquí en la autopista vi a las mujeres marchar. Las mujeres de Amor se acordarán de noviembre del 2001, pidiendo no más, no más. Y ahí fue donde yo hice la fotografía de la mujer con una flor amarilla. Y claro, no me voy a referir mucho a Guillermo y a Gilberto, pero los acompañé los 5 días de la marcha de la no violencia. Y este país y nuestros dirigentes les dijeron,
bobos, idiotas, tontos que se entregaron. Y yo que conocí a Guillermo y también a Gilberto, tengo que decir, lástima que este país no tuviera siquiera 200 dirigentes de la talla política y del corazón y el humanismo de Guillermo y de Gilberto, secuestrados y asesinados por las FARC. Marché con ellos y marché con ellos para llegar también a Granada. Aquí vine con Guillermo a la Marcha del Ladrillo. La Marcha del Ladrillo fue en octubre del 2001. Muchas veces había pasado yo por Granada desde que estaba pequeñito. Y cuando veía en los camiones y en los buses escalera los niños de este municipio, sabía que la guerra los estaba acosando, que la presencia de las FARC, que la presencia del ELN, que los paramilitares aquí en la entrada, los niños estaban conviviendo. Y yo le decía a dirigentes políticos en Medellín, inclusive de ONGs, y les decía, después de un secuestro que viví en el 97 con Carlos Mario Giraldo y otros 5 alcaldes del Oriente, algunos ya fallecidos y otro asesinado por la guerrilla, como el alcalde de San Carlos, Antioquia. Yo le decía a esos dirigentes, la tragedia que se viene, y se los dije en diciembre del 97, la tragedia que se viene sobre el Oriente antioqueño va a ser pavorosa, porque estuve secuestrado y encontré centenares de personas, sobre todo monitos de ojos claritos, integrando los grupos armados, y me decían, no, Chucho, estás exagerando. Pero eso pasó, y vino la guerra, y encontré a los campesinos de Granada aquí en el parque, sacando las vacas para vender, porque los estaban extorsionando, los estaban secuestrando, los estaban señalando. Y vino la tragedia de noviembre del 2000, en la que paramilitares mataron a 18 personas aquí en las calles del pueblo, incluyendo al sacristán. Y el 6 y 7 de diciembre, entonces las FARC, acusando al comando de policía o a la policía de no haber defendido a la población, vino y puso un carro bomba. Yo le pido perdón a las personas de Granada si estas imágenes, que de alguna manera están aquí en la casa, en el Salón del Nunca Más, les revuelven un poco su corazón. Pero he mostrado imágenes de muchos lugares del país solo para recordar que en medio de la tragedia la gente de Granada fue valiente, pero también porque desde Medellín vinimos personas de Redepaz, de Conciudadanía, del IPC, y a mí no me iban a dejar venir porque hacía poco había vivido un segundo secuestro del que no quiero hablar, pero que me marcó muchísimo, y estuve secuestrado aquí entre Granada y Cocorná. Recuerdo a Monseñor Vega Bustamante, que falleció hace aproximadamente 15 o 20 días, que él era el que venía adelante del bus porque no nos querían dejar pasar, y dijimos, vamos a marchar en contra de la guerra, y me subí a un edificio de 3 o 4 pisos que en la calle principal de este pueblo estaba que se caía, y me decían, no sea loco, esa casa se va a caer, mire cómo tiembla. Y yo temblaba de la emoción de ver la valentía y la fuerza de la gente que en Granada, en medio de la tragedia, salió a marchar en toda esa destrucción. Y ese mismo día, observen ustedes esa bandera, y solamente me subo hasta acá para que ustedes observen lo siguiente. Pásame la siguiente foto, miren la bandera, es esta misma bandera que está aquí. Y entonces ahí yo le sigo haciendo homenaje a la vida y al amor, en un país en el que nos da la pena hablar de amor. Ese día en Granada, en medio de la tragedia, 2 campesinos que viven aquí a 2 horas de camino, Beatriz García y Óscar Giraldo, no pararon su matrimonio a pesar del dolor. Y había gente que decía, ¿pero cómo se casan? Porque la vida continúa. Frente a Beatriz García y Óscar Giraldo estaba Angélica llorando, porque había música.
había música en el parque. Y para que se acuerden los habitantes de Granada, yo no me quiero extender con muchas fotos, pero había campesinos que, como no pudieron prender las velas el 7 de diciembre, en medio de la tragedia, prendieron velas. Angélica lloraba y Beatriz García y Óscar Giraldo no pararon su boda, a pesar que entre los escombros estaban buscando los muertos. Y seguí viniendo a Granada para ver cómo la gente se tomaba de la mano, porque Granada y el Oriente es de gente que tiene un corazón grande, no un corazón grande para decir babosadas, sino un corazón grande lleno de amor por la vida. Y en medio de todas estas fotografías, en octubre, vine con Guillermo y con Gilberto, con Guillermo, no recuerdo si Gilberto, tal vez sí, pero llegaron los alcaldes del Oriente antioqueño de ese momento. Y se hizo una gran marcha del ladrillo, que es la imagen que ustedes ven aquí. Y entre la gente que marchaba, así como una mujer se casó en medio de la tragedia, 10 meses después hay una niña con un vestido de primera comunión, porque es que apenas va a empezar a crecer. Y Colombia le debería mucho a Granada, porque es que Granada siempre enseñó que en medio de la tragedia había que poner ladrillos para reconstruir un país en el que mucha gente quiere continuar en guerra, mientras hay un proyecto de paz que no se firma solamente en La Habana, sino que se construye en el territorio, se construye en nuestras casas, se construye en la escuela, se construye en la asamblea, pero nos quieren seguir dividiendo en que es que los que apoyamos la paz somos idiotas útiles, como señalaron a Guillermo y a Gilberto. Y entonces yo digo, si para construir a Colombia tenemos que marchar con ladrillos todos para reconocer lo que hemos hecho o lo que dejamos de hacer, pues que me digan idiota útil, porque voy a seguir pasando por todas las universidades de este país, oyendo a muchas empresas para decirles que Granada nos mostró el camino y que Granada estaba reconstruyendo con esos ladrillos su pueblo. Y de esta misma institución educativa que se llamaba Liceo Granada y que hoy lleva el nombre de un alcalde asesinado, Jorge Alberto Gómez, de este mismo colegio, mientras reconstruían el pueblo, vi sacar niños que habían muerto por atentados de la guerrilla. Y por eso estas imágenes. Y noten ustedes que están reconstruyendo a Granada y seguían pasando con ataúdes. ¿Y se paró la reconstrucción de Granada? Nunca. ¿Doblegaron a la gente? Jamás. Aquí la gente siguió creyendo en la vida. Y 5 años después vine aquí con Aníbal Gaviria y vino también Eugenio y Beatriz García y Óscar Giraldo, que habían vivido una tragedia, que se habían desplazado y habían retornado. Ya tenían 2 retoños, que son Santiago y Vanessa. Santiago y Vanessa tienen hoy 13 y 14 años. Viven en límites de Cocorná, pero pertenecen a Granada y siguen viniendo aquí a Granada, porque aquí saben lo que es la vida. Granada, manos que siembran, seres que sueñan, pueblo que crece. Granada, finalizando el 2005, también organizó una marcha de la reconciliación y salieron de aquí hasta la autopista. Y yo que me le pego 5 días a la marcha con Guillermo Gaviria, 3 días para subir al páramo, al nudo del Paramillo, me le pego a la caminata de Granada. Y por eso hoy mi esposa me dice, como estás de malo de las rodillas. Se me reventó el hombro hace 3 meses, se me reventaron los tendones del mango rotador de caerme en las montañas de Colombia, pero yo soy feliz de poder decir, me encanta caminar cuando veo
que nuestros campesinos salen adelante, que la gente de Granada, aquí en la carretera y en la salida, está sembrando, y que ahí a la derecha de la casa, aquí, de pronto no se detalla y necesitaríamos una imagen mucho más grande, hay una mujer que ordeña su vaquita, no de 37 litros, pero sí con 5 o 6 litros, lo suficientes para producir un quesito, para echarle leche, al agua de panela y a la de mazamorra, para mezclarlo con panela, que es lo que nos enseñaron desde chiquitos en Antioquia y especialmente en este territorio, un territorio que en muchos lugares de Colombia tiene árboles que están naciendo para reconciliarse. En esa montaña donde nacieron ese par de árboles, hay más de 200 personas enterradas, víctimas de la violencia, especialmente víctimas del paramilitarismo, el narcotráfico y agentes del Estado, que en Trujillo Valle hicieron una fiesta con los líderes de la comunidad, y los padres, si todavía están por aquí, me dirían, asesinaron hasta el cura del pueblo, que se llamaba Tiberio Fernández, le mocharon la cabeza, le mocharon las manos y los pies, y los restos están en esa montaña. Y en esa montaña servaron 2 árboles de guamo, y los 2 árboles de guamo nacen y se abrazan. Y entonces las mujeres, abuelas de 80 años que todavía están esperando un proceso de reparación por parte del Estado, porque el Estado reconoció que sus agentes se habían aliado con el narcotráfico y los paramilitares en Trujillo Valle. Esas mujeres hoy allá, muchas a los 80 y 85 años, y que son mis amigas, y son Evangelina, María del Rosa, María Carmen, Ana María, lo llaman el árbol del abrazo y la reconciliación. Y es la reconciliación que algún día vamos a tener que tener en el país, para abrazarnos con este y con este, para que aprendamos a sacar este país adelante, porque este país podía ser el más rico, pero estamos divididos todavía por la mezquindad de sus dirigentes políticos. La naturaleza en Bojayá, donde ustedes vieron ahora el Cristo mutilado, allá en Bojayá, la naturaleza volvió a nacer donde hubo dolor. Y en los Montes de María, donde hubo masacres, en Mampuján, una mujer, cuando el pueblo cumplió 10 años de estar abandonado por la guerra, y yo sobre esa mujer que se llama Ana Felicia Velázquez les podía hablar 1 hora, porque Ana Felicia vive entre plásticos, porque le destruyeron su casa, porque hubo una masacre alrededor de su pueblo, porque le dieron 2 horas para dejar su pueblo con toda la población. Ana Felicia Velázquez regresó un día con los habitantes. Habían cumplido 10 años de abandonar ese territorio que hoy le pertenece a muchos hacendados y hasta muchos empresarios antioqueños. Ana Felicia Velázquez, en ese territorio y en esa casa, mandó cortar los árboles que habían nacido, y Ana Felicia llevó una mesa que había sacado el 10 de marzo del 2000, un mantel y un florero que 10 años antes había empacado. 10 años después los llevó a su casa abandonada por la guerra. Cogió flores alrededor del pueblo que estaba lleno de vegetación. Cogió flores y hojas, y sin estudiar artes, porque aquí a veces creemos que artista es el que estudia en la Nacional, en los Andes o en la de Antioquia, y yo le tengo que decir a ustedes, Ana Felicia hizo de su casa una obra de arte. Cuando yo le pregunté todo sobre su historia y cómo construyó su casa siendo empleada del servicio doméstico, Ana Felicia, ¿usted por qué hizo esto en su casa? Y las palabras son simples, sin palabras rimbombantes. Me dijo: Chucho, yo no quería que mi casa estuviera triste, y por eso la llené de flores. Esas son las mujeres y esos son los hombres de este país
que merecen tener un país en paz, mientras otros siguen hablando de guerra. Ese país que se merecen nuestros niños cuando van al río o cuando van al mar, en un país que tiene caballos de mar, pero a veces nos pueden decir, eso es Photoshop. Yo les digo, yo nunca sé hacer Photoshop, no manipulo las fotografías, pero Colombia es eso, un país con caballos de mar, un país con supermanes negros, indígenas, a veces son niñas que en sus pueblos se arrojan a los ríos desde lo alto de un árbol o un puente. Y esa es la tranquilidad que tenemos que devolverle, así como a los campesinos, para que puedan caminar entre los helechos, entre los caminos de flores amarillas, de los guayacanes, rosadas, blancos, de los gualandayes, de tantos árboles o los curazaos, porque es que este es un país que es una belleza. ¿Quién les dijo a ustedes que a veces a mí me dicen cuál fotógrafo? Es que el fotógrafo de la guerra, y yo les digo, yo he documentado la guerra porque soy amante de la vida y siempre voy buscando una sonrisa en un país que es racista, porque a nosotros nos educaron con racismo y los negros son menos y si son indígenas peor. Y la gran riqueza de Colombia es que es un pueblo afro y es un pueblo raizal. Tenemos 90 pueblos distintos indígenas. Solamente el pueblo del Baupés tiene 14 lenguas indígenas distintas, o sea, al español. 65 lenguas en Colombia, pero nadie se preocupa por aprender guayú, embera, basano, piratapuyo, nasa, guambiano, porque es que primero tenemos que entrar a un mundo globalizado y el inglés es el futuro, y el futuro de Colombia para mí es su riqueza cultural, su riqueza étnica. Y si no, encuentren ustedes en estas mujeres más hermosas que las que nos puede presentar Cromos o la revista Soho. Para mí, esas mujeres son de verdad. Para mí, esos indígenas que no conocemos, así haya que caminar 2 días hasta su territorio, en medio de las serranías, ahí están, los embera de Jaiducamá, los afros del Chocó, porque es que Colombia es un país asiático, Colombia es un país africano, Colombia es un país mestizo, pero todavía creemos que porque tenemos la nariz grande y un poquito de barba somos descendientes de judíos y españoles. No, la gran riqueza de Colombia es su diversidad y su mezcla cultural. Y si no, que me lo digan los niños cuando están tan atentos así como ustedes hoy y me observan, no a mí, sino las imágenes en donde hasta las gallinas y los patos ponen atención cuando un fotógrafo les dice, por favor, whisky. Y los gallos o los patos seguramente están esperando esa que yo les diga maíz. Para terminar, después de haber hablado de tantos lugares de Colombia y de Granada y del oriente antioqueño, yo quiero por favor que observen muy bien estas fotos. Regularmente cuando hago esta presentación en un teatro, todo se vuelve oscuro para decir, estas fotografías son tomadas, todo lo que ustedes han visto son en zonas de guerra, incluyendo los niños que sonríen. Y las imágenes que van a ver son en lugares donde me ha tocado ver la guerra. En la serranía de Avive, al lado izquierdo, ustedes ven una banderita clavada. Hay una banderita clavada aquí al lado izquierdo, en la parte de abajo. Están pidiendo la paz. Son los campesinos de Urabá y de San José de Apartadó, a los que hace 15 días fueron y les pintaron los grafitis, las autodefensas gaitanistas. Yo hace 2 años caminé 5 días por esas montañas y Urabá todavía tiene ahí a los paramilitares, solo que hoy los llaman gaitanistas, urabaeños o clanúsula, pero hay territorios donde uno sabe a qué están jugando y quién los tiene ahí puestos. Así que este árbol, lo único que quiere decirles a ustedes es, miren,
Los campesinos colombianos quieren cultivar la tierra y vivir en paz y poder coger los frutos de maíz o de plátano, los aguacates o los mangos y las naranjas. En lugares donde la gente huyó por la guerra y tuvieron que abandonar sus casas, como en la Alta Guajira, después de la masacre de Bayaportete en abril del 2004, un campesino o un guayú añora dormir en paz y vivir tranquilo, sintiendo solamente el sonido del viento. Las maestras quieren volver a la escuela para poder enseñar ahí, en el salón que fue abandonado en medio de la guerra. Volver a escribir el abecedario, las vocales y las consonantes, para enseñar en Vera o Guayunaiki o español y también inglés. Hay que recuperar la cancha de fútbol o la de baloncesto. Hay que volver a la iglesia para orar y honrar la memoria de los que murieron allí. Esa imagen fue tomada el 6 de diciembre a las 11 de la noche. La guerrilla de las FARC fue a pedir perdón en Bojayá. No permitieron que hubiera nadie de la prensa colombiana, ni una cámara de televisión, ni una cámara de fotografía, a excepción de una cámara de video de la iglesia, de la diócesis, y una cámara de fotografía que era la mía. Yo, más que decirles a ustedes que les voy a mostrar la foto de un comandante leyendo un comunicado para pedir perdón, quiero decirles que en esa iglesia por la noche a las 11 de la noche y en ese pueblo en medio de la soledad, que no lo habita nadie porque el pueblo lo trasladaron a otro lugar, yo me quedé en silencio para observar las estrellas. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué la iglesia de Bojayá y por qué todas esas fotografías en medio de la oscuridad y con la luz de las estrellas? Por una razón muy sencilla. Yo lo único que conozco de Colombia, ustedes vieron fotografías de puros campesinos, también de gente de ciudad, también vieron a combatientes con símbolos religiosos, a niños de la guerrilla y a jóvenes paramilitares, también a jóvenes soldados. Les hablé de Caín y Abel. Y a pesar de todo ese dolor que han vivido nuestros campesinos, la gente de Colombia, los que han vivido el dolor de la guerra, se la pasan reclamando cuándo va a llegar la paz. Se los está diciendo alguien que en 1960, en este Oriente tan conservador, mataron a mi abuelo el 17 de agosto de 1960. Mataron a un tío en la vereda Patio Bonito de San Carlos, Antioquia, y los mataron por ser liberales. Y mi papá y mi mamá, se los juro por lo más sagrado, rezan el rosario en la mañana y en la noche. Y a mi papá y a mis tíos los sacaban de la iglesia de San Carlos, que porque eran rojos y comunistas. Y una mañana del 17 de agosto de 1960 mataron a mi abuelo y a mi tío, y la familia se desplazó y se fue a vivir a Medellín, donde nací yo con otros 3 hermanos. Huyó papá y mamá y mis 4 hermanos mayores. Mi abuela, María Dolores González, se murió de pena moral 4 meses después, porque a su viejo, a su compañero, se lo habían asesinado al lado en la cama. Yo me eduqué en la casa de un campesino y una mujer que fue 3 años novicia y después fue profesora hasta que se conoció con ese papá mío. Y nunca
Nunca los he escuchado hablar de odio. Nunca he escuchado a mi papá decir que los conservadores son una peste. Y siempre lo he escuchado decir es: ¿cuándo va a terminar esa noche oscura para Colombia? ¿Cuándo vamos a tener la paz para todos? Porque mi papá, que es campesino, y mi mamá, como nuestros campesinos, son sabios y quieren la paz para el pueblo negro y para el pueblo indio, para el pueblo del oriente y para la gente del Chocó, para los del Catatumbo y el Putumayo, y tienen suficiente dignidad y honran la memoria de los ausentes y siguen cultivando la tierra después de 80 años de vida, cuando muchos dirigentes políticos de Colombia, que no saben lo que es la guerra y que no mandan sus hijos a la guerra porque son empresarios o porque son estudiantes que se educan en Harvard o en Estados Unidos, no son los que empuñan las armas, porque la guerra va a ser siempre una peste. Y lo que necesita el campo colombiano es la paz que durante siglos han soñado y que aquí en Granada la han escrito mujeres como Beatriz y como Oscar y cada uno de ustedes, pero también poetas como Jaime Duque, que hoy está aquí entre nosotros y siempre le hace un homenaje al amor y a la vida. Pero yo vuelvo y les digo, por favor, nunca más a la guerra. Ese homenaje y ese aplauso es para ustedes. Ese aplauso es para ustedes, alcaldes del Oriente, diputados, que tienen que honrar la memoria de la gente que ha perdido la vida. Ese homenaje de verdad es para ustedes. A mí me dijeron que 20 o 25 minutos y yo le había dicho a Ana María, generalmente yo nunca acepto eso, porque a veces soy como un juzgado lleno de historias de este país, y la memoria de nuestra gente no se puede contar en un minuto, y por eso de verdad hubiera querido que aquí estuviera no solamente el gobernador y todos los diputados y toda la gente de la asamblea, sino que todo el país debería de escuchar mi palabra y muchas fotografías para que entiendan que ha habido tanto dolor, pero que aquí nunca se ha perdido la esperanza, y ustedes son prueba de ello. Hasta pronto. Muchas gracias, Jesús Abad Colorado, comunicador social y periodista, que nos dio una radiografía de cómo ha sido la historia contemporánea de nuestros territorios, desde lo más profundo de nuestros territorios. Vamos a darle el correo electrónico chuchoabad@yahoo.es y el celular 310-442-3238. Repito, correo electrónico del señor Jesús Abad Colorado, 310-442-3238, el correo electrónico chuchoabad@yahoo.es.